Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. El día de hoy continuaremos con la clase de anatomía con lo concerniente a el tubo digestivo. En este caso continuaremos con el intestino delgado. El intestino delgado es un órgano muscular, principalmente constituido por músculo liso. Es un órgano tubular, quiere decir que tiene una luz, es hueco, y su principal función nos va a servir para absorber los nutrientes que se van a obtener del quimo, de la mezcla del bolo alimenticio con los ácidos y secreciones gástricas. Primeramente, pues va a estar extendido desde el píloro, que era el esfínter inferior del estómago, hasta la unión ileocecal. La unión ileocecal es el punto donde se va a unir el intestino delgado con el ciego. El ciego es la primera porción del intestino grueso. ¿Sí? Luego va a estar constituido o va a tener tres porciones. Estas tres porciones se van a dividir en duodeno, yeyuno e ilion. En cuanto a su conexión con el estómago, como mencioné anteriormente, pues va a estar conectado a través del píloro. El píloro funge como una especie de esfínter para el vaciamiento del estómago. Entonces, el paso de las sustancias o del alimento que se encuentra en el estómago al intestino delgado va a ser regulado por este píloro. En este diagrama podemos observar las diferentes regiones en las que está dividido el intestino delgado. La primera región la podemos ver aquí en azul, es el duodeno, es la porción más corta, ¿sí? En el duodeno vamos a encontrar la conexión entre los conductos biliares, aquí marcados se ven en verde, y los conductos pancreáticos, estos en azul, ¿sí? Posteriormente, por debajo del ángulo de Treitz, va a continuar ya como yeyuno. Y la tercera porción, o ilion, es la que podemos llamar es la más prolongada. Y esta ya se va a conectar con el intestino grueso. Entonces, comenzando con la primera parte del intestino delgado, el duodeno, como curiosidad, pues viene del latín, que significa anchura de 12 dedos. En este caso es la longitud. Se podría calcular como que es la anchura de los 12 dedos sumados. Luego, esta porción inicial va a tener una longitud aproximadamente de 25 centímetros y va a estar completamente fija, es muy poco móvil. Va a tener un trayecto en forma de C, lo podemos ver aquí marcado en azul, ¿sí? Como lo vimos en la imagen anterior. Y va a rodear en su totalidad a la cabeza del páncreas, que lo encontraríamos en esta región más o menos. ¿Sí? Parcialmente va a ser retroperitoneal, quiere decir que se va a encontrar una porción de él por detrás del peritoneo. Como mencioné en otras clases, el peritoneo es una capa cerosa que envuelve a los órganos abdominales. Podríamos decir que es el equivalente a la pleura del tórax, pero en el caso del abdomen. Ya aprovechando la imagen y para recordarles los cuadrantes, como había mencionado con anterioridad, son 9 espacios en total que van a dividir el abdomen en 6 porciones. Entonces, el superior central es el epigastrio, seguido del mesogastrio en azul y por último el hipogastrio, ¿sí? Entonces, a los lados del epigastrio vamos a encontrar los hipocondrios izquierdo y derecho. A los lados del mesogastrio vamos a encontrar los flancos izquierdo y derecho. Y por último, a los lados del hipogastrio encontramos las fosas ilíacas izquierda y derecha. Ahora bien, en cuanto al punto en donde se une el duodeno con el yeyuno, es lo que también podemos nombrar como ángulo de Treitz, que ya hemos mencionado con mucha anterioridad. En este caso aquí se vería localizado, esta imagen está invertida, entonces normalmente se vería el ángulo hacia la izquierda del paciente. Esta unión se va a encontrar a nivel de la vértebra lumbar número 12 y va a encontrarse más o menos a unos 2 o 3 centímetros de la línea media del cuerpo, o sea, del eje medio. Va a tener una forma de ángulo agudo, ¿sí? Eso quiere decir que es un ángulo de menos de 45 grados. Ahora, las tres porciones del duodeno tienen diferentes localizaciones. Vamos a tomar como referencia la columna vertebral, porque como he dicho antes, las referencias anatómicas que son
deben de ser tomadas en consideración a partir de puntos fijos, como en el caso del esqueleto. Entonces la primera, la parte superior, la vamos a encontrar de forma hacia adelante y hacia un lado, hacia adelante y a la derecha, o hacia adelante y hacia afuera, de la vértebra lumbar número 1. Tiene una longitud aproximada de 5 centímetros. Luego la porción descendente va a ser la porción más larga, teniendo una longitud aproximada de 7 a 10 centímetros, y las encontramos hacia afuera o hacia el lado derecho de las vértebras lumbares L1 a L3. Y la porción horizontal o inferior tiene una longitud de 6 a 8 centímetros y se encuentra al nivel de la vértebra lumbar número 3. Por último, una pequeña porción ascendente, que es la que se va a encontrar unida con el yeyuno, formando el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Esta va a medir otra vez 5 centímetros y se encuentra a nivel de L3, pero en vez de encontrarse a la derecha, se va a encontrar hacia la izquierda. Ahora bien, por la localización de los órganos alrededor del duodeno, hay que describir las diferentes relaciones anatómicas de cada una de sus porciones. La primera porción o la porción superior, pues vamos a dividir vamos a tomarlo como si tuviera 6 caras, como si fuera una especie de cuerpo cuadrilátero. No lo es. En realidad el cuerpo del intestino delgado pues es cilíndrico, ¿sí? Pero para facilitar el estudio de las relaciones anatómicas, lo vamos a dividir en varias caras. Entonces primero tenemos una cara anterior, que va a estar relacionada con el peritoneo, con el delantal epiploico. Va a estar también en relación con la vesícula biliar y uno de los lóbulos del hígado, que es el lóbulo cuadrado, a través del cual pues pasan el sistema porta. Luego, posterior, en la cara posterior vamos a encontrar el conducto colédoco, que es el conducto por el cual va a drenar la bilis de la vesícula biliar. Vamos a encontrar la arteria gastroduodenal y la vena porta que acabo de mencionar, junto con la vena cava inferior. ¿Sí? Ahora, hacia la cara medial o hacia adentro, vamos a encontrar que va a estar en relación con el píloro directamente, porque es la continuación del píloro donde va a estar unido en la primera porción del duodeno. Luego, hacia arriba, en la parte superior, pues está en contacto con el cuello de la vesícula biliar, y hacia abajo con el cuello del páncreas. Y por último, al nivel de las vértebras, vamos a encontrar la vértebra L1, que es donde lo encontrábamos localizado. Ok, para que quede más claro, en esta imagen podemos ver lo que corresponde a las letras A y B sería la porción superior. La letra C es la porción descendente. La letra D es la porción inferior y por último la letra E es la porción ascendente. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la porción descendente, lo importante o lo que puede llamar más nuestra atención es que en él vamos a encontrar lo que es el ámpula de Vater o la ampolla hepatopancreática. La podemos encontrar aquí señalada por esta flecha. Esta ampolla o ámpula es en realidad la apertura de los conductos tanto pancreático como colédoco, donde van a desembocar a nivel del intestino. Estos conductos pues van a llevar las secreciones pancreáticas y de la bilis y van a mezclarse con el quimo que ya viene del estómago. La porción descendente se va a encontrar por detrás del peritoneo. Para ubicarnos, el peritoneo es esta capa aquí marcada en rojo que se ve aquí. Es, como les digo, el equivalente de la pleura, pero en el cuestión intestinal, o sea, es una capa de tejido seroso. En cuanto a sus relaciones, vamos a tomar las mismas relaciones que vimos con la primera porción. Hacia adelante va a tener al colon transverso. Más adelante les explicaré por qué se le llama transverso. El mesocolon transverso y las asas del intestino delgado, ¿sí? Que ya serían la porción yeyunal del intestino. En la cara posterior tenemos el ilio del riñón derecho, los vasos renales que van a pasar a través de este ilio junto con el uréter y un músculo abdominal que es el psoas mayor, que es un músculo muy importante a la hora de interpretar algunas radiografías. En la porción medial pues va a estar en relación con el conducto colédoco, el conducto pancreático y con la cabeza del páncreas. Es en esta porción donde vamos a encontrar la ampolla de Vater. Hacia arriba en la porción superior vamos a encontrar pues la porción superior del duodeno, que es de la que venimos, y en la parte inferior pues la porción inferior, no tiene mayor pérdida. Luego a nivel vertebral pues va a estar en contacto con las vértebras L2 a L3, como mencionamos anteriormente.
En cuanto a la siguiente porción, la porción inferior, tenemos una forma parecida de ver las relaciones anatómicas. La porción anterior pues va a estar en relación con la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, el paquete mesentérico, y además en contacto con asas del resto del trayecto del intestino delgado. En la cara posterior va a estar en contacto con el psoas mayor del lado derecho, la vena cava inferior, la aorta abdominal y el uretero derecho. En su porción superior está en contacto con la cabeza del páncreas y el proceso unciforme del mismo, así como la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. En la cara inferior está en contacto con las asas del intestino delgado en su porción ileal, en el ilion, que es la porción terminal del intestino delgado. Y a nivel vertebral lo vamos a encontrar a nivel de la vértebra lumbar número 3. En cuanto a la porción ascendente, que es donde encontramos el ángulo de Treitz, que cabe mencionar que también vamos a encontrar el ligamento de Treitz. ¿Sí? Es un ligamento que va a discurrir a través del ángulo antes mencionado. Vamos a encontrar las relaciones van a estar localizadas igual como lo hemos venido haciendo con las porciones anteriores. En la cara anterior vamos a encontrar el mesenterio o el principio de la raíz del mesenterio, que es lo que hemos visto en clases anteriores como el omento. También encontramos asas yeyunales de la segunda porción del intestino delgado. Vamos a encontrar que está en relación con el psoas mayor del lado izquierdo y el borde izquierdo o el lado izquierdo de la arteria aorta abdominal. En el caso medial va a estar en contacto con el proceso unciforme del páncreas, la cabeza del páncreas, la arteria mesentérica y la vena mesentérica, ambas superiores. Hacia arriba va a estar en contacto con el cuerpo del páncreas y hacia abajo con las asas del yeyuno. Y a nivel vertebral se va a encontrar igual que la porción inferior a nivel de la vértebra lumbar número 3. Hasta aquí terminaríamos con el apartado del duodeno. Continuaremos con la próxima clase con yeyuno e ilion y empezaremos a ver ya lo correspondiente a la porción terminal del tubo digestivo, que sería el colon.